Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010, en la 91.1, perdón, Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña, como de costumbre, en la operación técnica, Ricardo Piñero. Bueno, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Amadeus. Una alegría compartir esta tarde así, media extraña, con un poco de sol, nublado y con muchas novedades que dentro Novedades de poco, no tenemos todavía. No, van a anunciar dentro de poco. Esperemos que sean buenas. Sí, para todos los argentinos, así es. Así es. Bueno, vamos a comentarle a nuestros oyentes y a su vez invitarlas, porque el próximo viernes a las 19 horas en el bar La Valle, que está en La Valle y Rodríguez Peña, en La Valle 1693 Cava, vamos a llevar a cabo el encuentro número 589 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, que recuerda a nuestro querido amigo y compañero de tarea Antonio Aliberti, quien fue un gran poeta, traductor del italiano a la Argentina y también un gran gestor cultural. ¿Qué tendremos este próximo viernes? Bueno, en el Poeta en el Recuerdo vamos a tener, en Poeta del Recuerdo, como se llama, Horacio Prerler, también un recordado poeta, amigo, excelente persona. Gran poeta. Sí, vamos a recordar a Alberto Banasco. Muy bien. En lectura de poesía, también con el nombre Rafael Vázquez. Otro gran poeta. Referente de la generación del 60. Y que fueran a permanentes habitués de nuestro ciclo, ¿no? Estamos hablando de grandes poetas argentinos y no es una mera palabra, ¿no? Porque el tema grandes poetas ha quedado medio bastardeado. Y en realidad, en estos casos estamos hablando de grandes poetas. Exactamente. Bueno, en lectura de poesía va a estar Graciela Arauz, Alberto Bocco, Juan Desiderio, Maximiliano González, Juliet Massot y Diana Sabat. Muy bien. ¿En narraciones breves? En narraciones breves, Susana Guad, quien fuera también una estupenda narradora y compañera de nuestro ciclo. María Marta Donet va a presentarnos a Alfredo Blanco. En música nos va a acompañar Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic. Así que los esperamos este próximo viernes a las 19, comenzamos 19:15 puntualmente. Bar La Valle 1693, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, y estamos comenzando con un nuevo país, ¿no, Luis? Para ver sus artistas, sus creadores, sus costumbres, sí. Aquellos que marcaron un hito fundamental en la vida de Ecuador. En realidad la continuación, sí, la segunda parte. Exactamente. Pero es un país realmente muy, muy emblemático, sí, y muy consustanciado con nosotros, ¿no? Ecuador. Bueno, entonces tomamos como referente a Juan Montalvo. En realidad, en mi escuela secundaria
Escuela de Comercio número 19, Juan Montalvo, del barrio de Caballito. Bueno, le decíamos el 19 en el Montalvo, pero no teníamos la dimensión realmente, no era una escuela de comercio, quizás en aquellos tiempos no se veía tan profundamente o uno no estaba con tanto interés de saber ¿Quién era Juan claro, Montalvo? Uno sabía de todos los próceres, digamos, importantes, figuras que habían marcado la historia, pero Juan Montalvo no era como reconocido, ¿no es cierto? Bueno, y fue un extraordinario héroe de Ecuador, de la ciudad de Ambato. Se cuenta que... Perdón, ¿no había, por ejemplo, alguna fecha en la cual se lo recordara en la escuela? Yo que Vos tuviste 5 años. tendría que conversarlo con mis amigas que nos seguimos viendo. Porque tal vez lo recordaban en alguna fecha especial. Nació un 13 de abril, pero no lo recordábamos ahí. Y murió, no sé, yo la verdad que no... ¿No recordás? No, la verdad que no. En los actos no participábamos, se ve que en este no estaba, no sé. Fue un héroe, como dijimos, de la ciudad de Ambato. Se cuenta que Montalvo, la fina estampa de rizos negros, armado solo con su pluma, venció la maldad, la mentira y la tiranía. Fue muy importante por sus luchas por la libertad, la justicia y por los derechos civiles, que era el pan de cada día. En su obra destaca el ensayo polémico. Como escritor era un purista en el uso del lenguaje y un clasicista en el estilo, pero a su vez un romántico en su amor a la libertad y en su lucha contra la tiranía. Mi causa es la moral, la sociedad humana, la civilización, dice en 1859 en carta al dictador. Montalvo fue un conocedor de la importancia del desarrollo de una educación moderna e integral para el país. Y además fue un gran opositor a las dictaduras y a la barbarie. En el resto de los países de Latinoamérica y el mundo, el Día del Maestro varía. Allá en Ecuador lo hacen un 13 de abril. ¿Cuáles son las 3 obras importantes? Catilinarias, 1880, 7 tratados, 1882, capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 1895, Geometría moral, 1902. Sus aportes fueron muchos. Entre sus ensayos, el país lo recuerda por esto, ¿no? Por esto de los 180 años de su nacimiento y que el Día del Maestro se realiza el 13 de abril. Resaltan los aportes y la influencia que el escritor ambateño ha tenido en distintos ámbitos. También escribió una secuela de Don Quijote de la Mancha llamada Capítulos, que se le olvidaron a Cervantes, y admirado por escritores, ensayistas e intelectuales de la talla de Jorge Luis Borges y Miguel Unamuno. Ni más ni menos, ¿no? No. Historiadores y escritores concuerdan en que revolucionó no solo la literatura ecuatoriana, sino también el derecho, el periodismo, la educación y la libertad de pensamiento. La verdad que una maravilla. Yo cuando me iba adentrando en su vida, en su historia, un hombre con tantos ideales que tuvo que exiliarse 2 veces porque bueno, había una dictadura importante en su país y él luchaba contra ellas. Cuando su cuerpo muere en Francia por una pleuresía, retoma y no tiene cabida en Ecuador por el hecho de que tenían miedo que sus ideas rebrotasen nuevamente y si estaba enterrado o en Ambato o en otro lugar, o sea que fueron cambiando también de lugar de entierro para que no sobreviva, digamos, toda su memoria, pensando que en realidad, como él decía, ¿no? Las ideas eran lo más importante y eso es lo que
lo hacía tan vivo eso que estaba muerto, ¿no? Claro, un hombre muy comprometido con su tiempo, como decía Kandinsky, ¿no? Exactamente. Historiadores y escritores concuerdan en, como dijimos, que revolucionó no solo la literatura ecuatoriana, sino como el derecho y eso. Y aunque en estas áreas son las más reconocidas, el nombre de Montalvo resuena en otras que de manera muy sutiles se ligan a su obra, como es la sociología, la política, la religión e incluso el concepto de pueblo. Su inquietud vuelve a los jóvenes escritores. Según varios jóvenes poetas y escritores ecuatorianos, a comienzos de este milenio se puso de moda entre ellos decir que los escritores deben escribir y punto, sin activismo político, sin predicaciones religiosas. Sin embargo, ahora dicen que la esfera está cambiando. La tarea de combinar buena literatura con activismo político es el mayor reto de quienes ven en Juan Montalvo un ejemplo a seguir. Juan Montalvo fue un profundo conocedor de la rueda antigua y aunque estudió jurisprudencia en la Universidad de Quito, fue en Derecho Romano donde encontró el vínculo entre sus pensamientos y la norma. En su obra 7 tratados señala que el pueblo romano tuvo libertad de pensar, hablar, trabajar y enseñar, porque ese pueblo era el mismo su legislador. A través de los años, mientras uno ejerce el oficio de derecho, a uno se le hace más claro que la libertad es un fundamento de la naturaleza humana. Montalvo creía que la libertad debía ser establecida como ley. Ese es su legado hoy en día, el habernos convertido en observadores de la libertad, explica Nelson Fallos, doctor en jurisprudencia. Plumas que matan. A mediados del siglo XIX, Montalvo comenzó a escribir lo que se conoce como periodismo panfletario y lo llevó a su punto máximo. En sus ensayos periodísticos plasmaba sus criterios y su conocimiento, siempre con una correcta sintaxis y adecuado uso de la expresión. Fue un escritor capaz de hacer política desde la escritura, con una ética fuerte que le permitió no enredarse con el poder. Sabía guardar la distancia para ser juez del pueblo y sus gobernantes sin dejar de lado su condición de propagandista de pensamientos profundos y nobles causas. Hay varias refranes o varias frases, ¿no?, que hacen referencia y que ha dicho Juan Montalvo. Te doy algunas para que las leas, Luis. Tengo acá algo interesante, un poema dedicado a Juan Montalvo por Arroyo del Río, guayaquileña, 1893-1969. Esto fue a colación de la inauguración de su busto en la Universidad de Guayaquil. Dice la poeta Arroyo del Río a Juan Montalvo: el genio en tu razón prendió una tea, fue el dolor para tu alma un acicate, el rasgo de tu pluma era el combate, la vibración de tu alma era la idea. Mente que forja, voluntad que crea, cerebro que arde, corazón que late, ariete formidable a cuyo embate la roca del prejuicio se cuartea. Ni una huella de sombra, ni un desmayo de luz, para escribir sobre la altura de los siglos, tu nombre y tus afanes presta su pluma, refulgente el rayo, el celaje purísimo, su albura y su tinta de fuego, los volcanes. Bueno, qué bien que refleja acá la poeta Arroyo del Río un poco todo esto que vos has estado comentando muy bien, ¿no?, acerca de Juan Montalvo. Me quedo con este verso: para escribir sobre la altura de los siglos, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Muy bien. La fama de docente Montalvo se debe a las enseñanzas de sus textos y al legado que ha dejado a la juventud. Creía que el individuo debía compartir su sabiduría con el pueblo para inspirarle, dignificarle, liberarle y conducirle. La frase del griego Plutarco, el cerebro no es un vaso para llenar sino una lámpara para encender,
Es lo que se viene a la mente de Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Juan Montalvo, con sus enseñanzas, enciende la luz de la juventud. Los maestros hacemos mucho esfuerzo para seguir el ejemplo de él y así lograr que los jóvenes sean actores dinámicos dentro del sistema educativo. Él genera un impulso de autoestima en los jóvenes, quienes incluso lo toman. Criticó severamente a quienes, en palabras de él mismo, hacen de la pluma una cuchara. El decir no al servilismo, ese fue el legado de Montalvo al periodismo, dice Gómez, y añade, se trata de una vocación y no de hacer dinero, se trata de servir al pueblo y no de estar al servicio del gobierno de turno. Un libre pensador, ¿no? Exactamente, el libre pensamiento es una de las características intrínsecas de la vida y de su obra, no solo como un ideal a seguir, sino como una esencia del ser humano. En su obra El antropófago escribe: nací libre, al salir al mundo recibí el baño de la libertad, nací libre, por eso lo soy, nací libre, por eso no gimo bajo el yugo de la servidumbre. En esa declaración que Montalvo fundamenta el libre pensamiento según César Alarcón, el ser humano no debe su pensamiento a nadie, eso nos enseña Montalvo, a nadie, por poderoso que sea, y añade, no se acobardaba ni se atemorizaba por expresar lo que pensaba. Es más, fue un fuerte crítico de quienes en su época amenazaron la libertad. Decimos libre pensador y tenemos que agregar, ¿no? Un libre pensador, pero aparte muy comprometido con su tiempo, rescatando valores importantes, ¿no? Como la solidaridad, la cooperación, la confraternidad, ¿no es cierto? Así es, justamente eso, y la importancia de ser un crítico, ¿no? Y reflexionar acerca de lo que sucede. Este libre pensamiento tiene que ver con el análisis, claro, con la reflexión. Estar atento, ¿no? Estar atento a lo que está ocurriendo. Exactamente. ¿Y alguna de las frases? Dale. La soberbia es el abismo donde suele desaparecer hasta el mérito verdadero. Libertad y anarquía son cosas muy diferentes. No hay nada más duro que la suavidad de la indiferencia. Los escollos son frecuentes, las espinas de la senda muy punzantes. ¿Cómo era? ¿No hay nada más duro? Que la suavidad de la indiferencia. Uh-huh. Esto, sí, escritor, poeta, mira. Tanto más libre un pueblo, cuanto más ilustrado. La verdad es fuerte por sí misma, encendida con el fuego del patriotismo, arde sobre los culpables y consume a los enemigos de la libertad y las virtudes. Pueblo, en donde la libertad es efecto de las leyes, y las leyes son sagradas. Por fuerza es un pueblo libre. Muy bueno. Bueno, hay muchas más que quizás podemos ir hablando después, Muy pero bien. orgullosa de haber tenido... Te reencontraste con Sí. el verdadero Juan Montalvo, Exactamente, ¿no? Porque qué maravilla. Vos no sabías quién era. Yo Acá sabía está Juan seguramente Montalvo. quién era, pero no nos habían explicado de esta manera. Quizás eran también tiempos difíciles en el país, ¿no es cierto? Para que me expliquen quién era Juan Montalvo, que fue muy peligroso en algún tiempo para Ecuador, ¿no? Claro. Su pensamiento. Bueno, vamos a ir a nuestro espacio Música Sin Fronteras. Hoy nos va a acompañar el grupo ecuatoriano Pies en la Tierra, nacido en el año 2003 y conformado por 3 grandes músicos ecuatorianos: Cayo Iturralde en bajo, Raymond Rovira en piano y Carlos Alban en batería y percusión. Esta banda constituye una de las experiencias más significativas del desarrollo musical y la producción jazzística en el Ecuador. Su importante trabajo compositivo, su calidad y solvencia interpretativa, aspectos ligados a su extraordinaria formación musical, los ha llevado a compartir escenarios y producciones discográficas con grandes referentes del jazz mundial.
En el año 2011 grabaron su cuarta producción, Anomalía, junto con el flautista Jorge Pardo, considerado el mejor músico europeo de jazz en el año 2013 por la Academia Francesa de Jazz. Pies en la Tierra también se ha interesado en poner en valor el patrimonio sonoro del Ecuador. Algunas de sus producciones incluyen obras de grandes maestros y compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Carlos Bonilla Chávez y José Ignacio Canelos. Le vamos a pedir a Ricardo entonces de ir al primer tema musical. Música sin fronteras. Muy bien, habíamos escuchado Pasillo Ligero por este grupo que se llama Pies en la Tierra. ¿Qué te sugiere, Nora? ¿El grupo? Sí. Una música interesante, andina, ¿no? Con rasgos también jazzísticos. Sí, muy sugerente aparte, Sí. ¿no? Una música realmente... Es uno de los grandes grupos de jazz de Ecuador.
pies en la tierra. Así es. Bueno, se inaugura el 12º Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. El Centro Cultural de la Cooperación, que está en Corrientes, Avenida Corrientes 1543, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 12 años de poesía representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas. Dice acá en la programación, 20 años de vida del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, redoblando la apuesta por más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidad poética a pesar de las pandemias y las crisis. Se presenta este segundo festival de poesía en el centro, unos versos poéticos de dos estupendos poetas que nos dejaron hace muy poquito. Nos referimos a Susana Cabucci y Javier Galarza. Sí. Y bueno, y la programación, esto va a comenzar el martes 9, es decir, la semana próxima, a las 19 horas va a ser en la apertura. Presentación de poetas internacionales: Charly Marré de Panamá, Victoria Sur Colombia, Valeria Sandy Bolivia, Marta López Loaces España y Harold Alba Perú. Victoria Sur canta a César Vallejo. Estamos hablando de la apertura el martes 9, 19 horas, va a ser en la sala Raúl González Tuñón, primer piso. El miércoles 10 en la sala Osvaldo Pugliese, planta baja, 18 horas, mesa de lecturas. Van a participar Mercedes Rofe, Victoria Sur de Colombia, Marina Cavaletti, Sara Mamani de Salta, Gustavo Tizoco de Corrientes y quien les habla, Luis Raúl Calvo. A las 20 horas va a haber otra mesa de lectura en la cual participarán Marta López Loaces de España, Fernando Caniza, César Viso de Santa Fe, Emiliano Campos Medina y Osvaldo Bossi. Jueves 11, sala Osvaldo Pugliese, planta baja, 18 horas, mesa de lectura. Participan Ana Claudia Díaz, Santa Teresita, Gabriel Borrelli, Azara, Daniel Viola, Gabriela Franco y Harold Alba de Perú. 20 horas, mesa de lectura. Participan Charly Marré de Panamá, Romina Ciovenas, Emiliano Bustos, Bárbara Ali y Valeria Sandri de Bolivia. El viernes 12, que es el cierre, sala Osvaldo Pugliese, planta baja, 18 horas, mesa de lectura. Participan Alejandra Méndez Bujonoc de Rosario, Sabrina de Luca, Tierra del Fuego, María José Bosone, Viviana Amnur, Lucas Margarit y Carolina Zamudio de Corrientes. Y a las 20 horas va a haber una conversación sobre poesía a cargo de Claudia Massín y Guillermo Saavedra, quienes dialogan y leen sus textos. Esta es la programación entonces del 12º Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. Decíamos Corrientes 1543, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comienza el próximo martes 9. Y ahora sí le vamos a pedir a Ricardo Piñero de ir al segmento de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Jenny Jaramillo. ¿Quién es esta artista? Es la primera mujer en recibir el premio Mariano Aguilera a la trayectoria artística. Les voy a contar un poquito de qué se trata y quién es esta artista. Es una artista visual, docente, contemporánea, ecuatoriana. Y este premio, el que les acabo de mencionar, lo que busca es ser una plataforma que fomente la promoción y la difusión de las prácticas artísticas contemporáneas que se producen en su país de nacimiento, ¿no? Donde se da el premio, en Ecuador. Esto se hace a través de quienes otorgan este premio, a través de incentivos económicos y materiales
que pretenden contribuir a la transformación de la escena artística de Ecuador. Pero algo muy importante a destacar en el objetivo de este premio a la trayectoria es que el interés está puesto en premiar los procesos en la obra de arte, no en lo que se genera en la obra de un artista. Este proceso que nos lleva a concluir la obra y no la obra en sí mismo. Esto me parece sumamente interesante, pero además, la institución, además de otorgar el premio a la trayectoria, también otorga distintas becas. Es muy destacado, ¿no?, para la historia de Ecuador, la presencia de este premio, ¿no? Hablando del artista, ¿no?, la presencia de Jessica Jaramillo en el mundo del ámbito artístico de Ecuador, podemos decir que es una presencia sostenida en el tiempo, que no ha tenido discontinuidad, no hubo pausas en su trabajo y siempre supo vincular, atravesar muy bien su hacer artístico con la enseñanza universitaria y la gestión colectiva. En las clases de esta artista se consolida distintos métodos de experimentación pedagógica, pero algo importante es que estos también hablan de su propia obra. Y esto me parece maravilloso, el hecho de que una artista no tenga que desdoblar su trayectoria como docente, podríamos decir, con respecto a su trayectoria artística, a su propia obra, ¿no es cierto? Esto me parece sumamente valioso. Hay varios curadores que han escrito sobre su obra. Para que la conozcan un poco más, me interesaría leerles un párrafo, un texto de Ana María Garzón, historiadora y curadora de arte contemporáneo, que dice así: para Jenny Jaramillo es importante liberar a los medios y romper las lógicas disciplinares en sus instalaciones y performance. Siempre existe una relación estrecha con el dibujo y la pintura. La materialidad y visualidad están intrínsecas en sus procesos. Piensa en sus acciones desde la plasticidad. Su trabajo se sostiene en un ejercicio obsesivo de acumulación y reconstrucción. Hay densidad, hay capas críticas, hay una conversación constante consigo misma, donde estableces relaciones entre identidad, producción cultural, género, cultura popular, psicoanálisis y vuelta a empezar. Esto lo dice en su texto Ana María Garzón, insisto, son palabras de ella, alguien que es historiadora y curadora de arte contemporáneo. Me pareció muy valioso para que nuestra audiencia pueda conocer más a pleno la obra de esta artista, con mucha trayectoria, ¿no? Una artista en la que hay un vínculo muy estrecho entre los distintos soportes, entre las distintas plataformas que operan en su obra, como la video performance, la performance, las instalaciones. Esto me parece importante, ¿no? Y creo que esta curadora sabe expresar y narrar y conceptualizar muy bien la obra de esta artista, ¿no? Por eso me pareció importante hablar de ella, ¿no? Volviendo un poco a su trayectoria, ella estudió en la Facultad de la Universidad Central de Ecuador y además también realizó maestría en el programa Maestría en Antropología Visual de Flaxon en Quito, artista residente en Ámsterdam y en distintos programas de distintos lugares del mundo, como Mumbai, India, en el año 2000, por ejemplo, ya que es una artista que trascendió no solo las fronteras de su país y de Latinoamérica, habitó distintos territorios del mundo para hacer residencias, para alimentar artísticamente su obra, ¿no? Podemos decir que con su producción artística en pintura, instalación y video performance ha realizado por lo menos 5 exposiciones muy importantes, pero además ha realizado innumerables muestras colectivas, ha participado de la Bienal de Cuenca, de la Bienal de La Habana,
Es una artista contemporánea, conceptualizada muy bien, ha puesto varias veces en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que esto era el hospital militar, se transformó como un edificio histórico y ahora es el Centro Contemporáneo de Arte de Quito. Allí ella contribuye mucho a la activación de la escena artística y participó de distintos festivales en los que ella también se activa como artista, pero también como conferencista. Su producción artística se complementa diariamente con la docencia universitaria y siempre se dedica a apoyar proyectos artísticos justamente en espacios no académicos, para sacar un poco lo que es las artes a la vida cotidiana, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante, ¿no? El hecho de que el mundo de las artes pueda estar paralelo a la vida cotidiana, ¿no? También es muy destacada en su labor como activista, como feminista, y esto ha sido muy trascendente también en su obra, siempre hablando de esa labor sostenida, ¿no? Entre 1998 y 1999 fue artista residente en Hills Academy. En ese tiempo incorporó el uso del video como práctica artística. Empezó a reflexionar acerca de las potencialidades críticas de la performance, lo que es el cuerpo, los objetos, el sujeto en acción. Y es una artista realmente que pone en valor toda la historia de su país y también, ¿por qué no?, de Latinoamérica, ¿no? Son esas artistas que me parece que es muy importante destacar, y sobre todo si alguno de ustedes, algunas de ustedes no la conocían, para que la puedan googlear y saber más de las artistas contemporáneas. Con esto me despido. Muy bien, muy interesante, como de costumbre, lo de Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Vamos a pedirle a Ricardo. Bueno, nos escribió Alicia Neira, querida amiga que está escuchando el programa, dice que le gusta mucho la música, que no conocía este grupo. Bueno, nos alegra, sí, es bueno esto, ¿no? De poder también, a partir, digamos, de recorrer un poco el arte y la cultura de diferentes países, también ir conociendo a artistas que uno de pronto desconoce porque tampoco vienen acá al país, ¿no es cierto? Así es, un recorrido importante que también hizo Adriana, ¿no?, acerca de estos artistas visuales. Así es. Bueno, por otra parte, convocamos, porque seguramente Adriana ya va a hablar, este próximo sábado a las 16 horas, sábado 6 de agosto, Adriana Gaspar y Valeria Zavala inauguran un nuevo espacio de arte, se llama Cubo Verde Arte, local 81, está en el Mercado San Cristóbal, Avenida Independencia 1767, y también la entrada puede ser por Avenida Entre Ríos 754 y 790. Cubo Verde Arte, nueva propuesta cultural, sábado 6 de agosto, es decir, el próximo sábado a las 16 horas, con entrada libre. Y felicitamos a Adriana y a Valeria, ¿no?, por este proyecto que realmente no tenemos duda que va a ser muy interesante. Le vamos a pedir ahora a Ricardo de ir a otro tema musical. Adelante. Música sin fronteras.
El tema Fiesta en la interpretación de este grupo Pies en la Tierra, cuyos aportes al desarrollo de la música en Ecuador implican el trabajo pedagógico y su contribución como arreglistas. Sus integrantes son docentes en universidades e institutos privados dedicados a la formación de nuevos músicos e instrumentistas jóvenes del país. Si bien es cierto que en la década de los 70, 80 y 90 existieron buenos músicos que hacían jazz en el país, será solamente, dicen algunos críticos, a raíz del aporte constante de bandas como Pies en la Tierra que se consolidará una nueva configuración de la práctica jazzística en el Ecuador. Vamos a ir al segmento de poesía del poeta Efraín Jara Hidrobo, Invocación a la vida. Ven a mí, agitación universal, inmunda vida amada, envuélveme en la velocidad de tus llamantes torbellinos, quebrántame con terrores y relámpagos, mis huesos pon a sonar con el sonido demente del festín de las moscas, ábreme en llaga y abandóname en un pozo de sal. Amor, que los vitres perciban mi poderosa edentina, que el perro muerto o la flor pisoteada me pongan a llorar, que en los barrancos calcinados de mis ojos se frustre la frescura insidiosa de las semillas de las apariencias, que se agriete mi corazón, igual que los labios del sediento, y mi sexo despierte con un alarido, como si un enorme cangrejo lo aprisionara entre sus pinzas. Hiende los muros, amor, vida adorada, arrásalos con tu cola de planetas enloquecidos, piedra a piedra demuele las construcciones del conocimiento. Dame la sabiduría del puñal que solo cree en la sangre, la seguridad de la serpiente que únicamente toma del veneno, la libertad del viento que se persigue a sí mismo como el alucinado. Rompe los candados de la locura y entrégame sus cofres de mariposas aturdidas. Redímeme las gotas corrosivas del antes y el después de las esperas, y sus vientres a hitos de relojes congelados. Permite que las relaciones entre la muerte y yo sean apenas las del hombre solitario que acaricia a su gato. Y sobre todo, concédeme que nada me sea indiferente, que cuanto se desnude en mi ojo remonte al mundo con nitidez de lámpara o espada, que todo deje un reguero de vísceras en la conciencia, la agonía del escorpión dentro del círculo de fuego, el paladar del prójimo azotado por las espinas del hambre, el pequeño fragmento de madera roído por el océano, porque si nada de esto me tritura los testículos, amor, es porque hay sitios de mi alma que no conozco todavía. Estupendo poema de Efraín Jara Hidrobo, poeta, ensayista y catedrático universitario, nacido en Cuenca en 1926 y que nos dejó no hace mucho tiempo, en el año 2018, abril de 2018. Entre sus obras destacan los libros de poesía Carta en soledad inconsolable, 1946, Tránsito en la ceniza, 1947, Rostro de la ausencia, Cuenca, 1948, Dos poemas, 1973, Sollozo por Pedro Jara, Cuenca, 1978, El mundo de las evidencias, 1980, Alguien dispone de su muerte, Quito, 1988, De lo superficial a lo profundo, 1992, Los rostros de Eros, Cuenca, 1997, y El mundo de las evidencias, obra poética, 1945-1998, publicado en 1998 en Quito. El sollozo por Pedro Jara está considerado uno de los grandes poemas ecuatorianos, dedicado a su hijo. Así es.
amarga condición. El mar está ahí, el agua de por sí es evidente, elástica y compacta, se deja estar indiferente en su volumen. El caballo está ahí, indeleble, presencial, tiembla el bosque en sus ojos cuando huele a la yegua. ¿Qué sucede contigo? Solo menguas en vez de acrecentarte, como un río cuyo caudal exiguo lo hará languidecer en las arenas. Crees fijar la espléndida diadema de los astros, y ya es otro quien se obstina en la imagen, el que, si es, no es el mismo, el que al brillar se extingue para recomenzarse. Por su vocación literaria y lingüística, desde muy joven, Efraín Jara Hidrobo se inició en dichas actividades, asistió durante varios años a la Facultad de Filosofía y Letras, de la que posteriormente fue profesor y decano. Ejerció además durante muchos años la cátedra de literatura en los colegios Benigno Malo y Fray Vicente Solano. En 1936 se publicaron en Quito 2 números de la revista Madrugada, y como el siguiente año la Casa de la Cultura empezó a sacar varios cuadernos de poesía en una colección especial, le pusieron el nombre de la aludida revista. Vamos a ir a otro tema musical con Pies en la Tierra y después continuamos con la poesía de Efraín Jara Hidrobo. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras.
Pasillo número 1, interpretado por este maravilloso grupo ecuatoriano Pies en la Tierra. De Efraín Jara y Drobo, Sexo. Esta salpicadora de relámpago o este tor de mucosas de la lava, esta sal que modela los corales y se ensaña en los cascos de las naves, este ciclo de pantera o niebla alertando sobre las ascuas de la sangre, este cerco animal con pies de sombra pisoteando los astros y los pétalos, esta amapola en llamas asomándose entre las tristes grietas de la carne, este insidioso rastro de frescura tras el cual van las corzas al abismo, esta razón del júbilo y de pronto gravitación de la melancolía, esta respiración de tigre enardeciendo la marea de soles del instinto, este olor visceral, cera de abeja o cardumen abrazándose en la playa, este otoño en las venas, este párpado feroz y tiernamente vigilante, este fuego tenaz que nos sostiene, aunque seamos ya polvo esparcido. Qué bueno. Maravilloso poema. Sí. 3 designios en intensidades agudas: su pasión, su posición, su posición, mi posesión, su pasión, su presión, su precisión, mi supresión, su pasión, su misión, sin remisión, mi sumisión. Muy bien. Excelente. La verdad que es interesante, ¿no?, adentrarnos en la poesía, también como decíamos de la música de artistas y de escritores de otros países que son de gran valía. Una propuesta muy interesante de la Asociación de Poetas Argentinos es el certamen literario Silvia Pastrana, quien fue una estupenda poeta argentina, que fue presidenta y vicepresidenta de APOA durante muchos años. Dice así: la Asociación de Poetas Argentinos convoca a los alumnos y docentes de las escuelas medias de todas las modalidades y orientaciones de nuestro país a participar del certamen literario Silvia Pastrana. Bases: el certamen estará constituido por 2 categorías: alumnos que están cursando en escuela de enseñanza media, en cualesquiera sea su modalidad y orientación, tanto sea de gestión pública o privada, y B, docentes de escuela de enseñanza media en actividad cualesquiera sean sus cargos. Género del certamen: poesía. Los concursantes deberán enviar un poema inédito y que no haya obtenido premiación anterior en otro certamen. Tema y forma libres, extensión máxima 30 versos, formato fuente Arial, cuerpo 12, interlineado simple, como de costumbre, ¿no? Sí. Los trabajos deberán ser presentados en PDF. Al pie se indicarán nombre y apellido del autor, DNI, cargo que desempeña o año que cursa, dirección, teléfono, email para contacto, además nombre del establecimiento, dirección y localidad, mail y teléfono. Esto deben enviarlo al siguiente correo: apoa.asospoetas@gmail.com. La apertura